Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar antes de iniciar este sermón, pero quiero hacer una reflexión y recordarles que todo este mes, el mes pasado, hemos estado viendo la trilogía, yo podría decir 3, creo que fueron 3 sermones o 4, en cuanto al viejo hombre y al nuevo hombre. Y la reflexión que les quiero hacer a ustedes es qué tanto y qué tanta experiencia en todo este mes hemos hecho con esta lucha. Vamos a orar, le voy a pedir a nuestra hermana Arita nos lleve a oración. Mi buen Dios y Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que estamos aquí, Señor, porque venimos con nuestro corazón humillado a alabarte y a glorificarte, Señor, a reconocer que tú eres nuestro Dios eterno, creador de todo. Y humildemente, Señor, te suplicamos que tú sigas, Señor, poniendo el Espíritu en cada uno de nosotros y que aprendamos, Señor, la palabra que trae el mal, que es tu palabra, Señor, a través de mí. Te suplicamos, Señor, que también nos ayudes a ponerlo en práctica. Humildemente, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Qué tanto hemos verdaderamente reflexionado y hemos hecho para desechar esa parte que nos implica acercarnos dignamente a Dios, el viejo hombre que nos estorba, y ver que el nuevo hombre va surgiendo día a día entre nosotros, o de nosotros hacia quién, hacia dónde dirigimos? Este mensaje, hermanos, y el título dice: ¿qué implica nacer de nuevo? En los pasajes que acabamos de leer, nos encontramos ahí en Juan 3, del 1 al 16. Y encontramos una conversación entre Jesucristo y un fariseo judío. Después de observar los milagros y de escuchar las enseñanzas del Señor, Nicodemo se le acercó una noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí él está ya empezando a analizar, a reflexionar, que solamente una persona, un ser humano que veían pasar por aquí, que es Jesús, y decían: ¿cómo tanta sabiduría? Y él, Nicodemo no era cualquier fariseo, era un fariseo muy doctor, dice ahí la palabra, muy especial si nos damos cuenta. Entonces era un maestro de la ley y todo el tiempo anduvo, como todos los fariseos, atrás de Jesús. Y siempre buscaba la parte donde estorbar. Y dije buscamos porque a veces así sucede entre nosotros. Buscamos cómo estorbarnos. Cómo se estorban aún entre nosotros como cristianos, cómo estorbamos la parte que nos hace acercarnos a Dios, y nosotros mismos como familiares, ¿cuántas veces no estorbamos esa parte? Y en lugar de venir a buscar a Dios, a veces buscamos las cosas del mundo. Por eso se ha hecho la reflexión de los temas pasados, del viejo hombre, de las viejas costumbres. Y estos pasajes me llamaron la atención porque cuando lo empezamos a analizar en el versículo 2 dice: pero en vez de hablar acerca de lo que Nicodemo había mencionado, el Señor le respondió: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta es: ¿qué implica nacer de nuevo? Y aquí hago otra pregunta: ¿cómo podemos nacer de nuevo? Jesucristo le dice a Nicodemo que ni su nivel académico, ni su obediencia a la ley, ni la posesión religiosa prominente que tenía el judaísmo le haría ir al cielo. Lo que necesitaba era un nuevo comienzo, una nueva vida, y andar en el Espíritu y ya no en la carne. Fíjense, hermanos, cómo a veces equivocamos las cosas. Cuando insistimos en llevar a los pies de Cristo, traer a los pies de Cristo
a una persona, muchas veces implica traerlos, y cuando los forzamos, porque a veces los forzamos, a veces no vienen con esa convicción de venirse a rendir a los pies de Cristo, y vemos que se rinden, se hace la oración y están muy contentos y se van. ¿Cuánto de nosotros hemos tenido el seguimiento por estas personas que nosotros, y no nosotros los hemos traído, sino que hemos intervenido en traerlos, en hablarles, en decirles cuando sabemos que la obra es de Dios? ¿Cuántos de nosotros recordamos o hemos llevado el seguimiento? Muchas veces se hace por compromiso, se hace obligadamente, o a veces forzadamente, ¿no? ¿Cuántas veces no forzamos a alguien? ¿Quién quiere entregar su vida en este momento aquí? Y les estamos insistiendo y los traemos. Pero el nacimiento del que nos habla aquí el Señor Jesús es un nacimiento nuevo. Cada uno de nosotros tenemos un ADN, ¿o no? Sí. Nosotros tenemos el ADN de nuestra familia, ¿o no? Entonces, tenemos el ADN de la carne. Aquí se refería a tener un nuevo ADN de Dios. Ya no en la carne, sino en el Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento. Nicodemo le hace una pregunta en el pasaje 3. Jesús: nacer de nuevo es el acto de Dios, mediante el cual da vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados. Al aceptar a Cristo como Salvador, Nicodemo le responde al Señor con la siguiente pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para poder ayudarnos a comprender este pasaje, Jesús le explica: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos que la parte de ser humanos, que todos sabemos el nacimiento de cada uno de nosotros, que es conforme a la carne, y implica morir en la carne, dejar atrás las cosas que no son convenientes para nosotros. Y el nacimiento que se refiere Jesús aquí es del Espíritu Santo. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos, dice aquí, si no es con agua y del Espíritu. En otras palabras, llegamos a entender que el mundo piensa que las cosas que él hace sin tener a Dios son las mejores que puede hacer, y que por obras van a alcanzar el reino de Dios. Algunas, pues yo no diría religiones, yo diría algunas sectas manejan esta parte, de que entre más obras y somos buenos. Y en una parte de estas estamos viendo a Nicodemo. Todo lo que él pensaba se le cayó seguramente a él. En otras palabras, llegamos a este mundo al nacer físicamente, pero entrar al reino de los cielos debemos nacer del Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea que no era cualquier judío. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está reconociendo que tenía algo especial Jesús en toda la trayectoria que él traía aquí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y hasta el día de hoy no lo hemos entendido, porque a veces no tenemos ese cambio que debemos de entender, que ya no estamos conforme a la carne, sino estamos conforme al Espíritu.
Y los deseos de la carne se deben de morir con el viejo hombre y nacer con el Espíritu, con una nueva renovación. Es como aquello que nosotros cuando queremos o cuando nos cambiamos de algún lugar, hacemos cosas nuevas y empezamos a dañar, a deshacernos de las cosas viejas. ¿De qué podríamos deshacernos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay cosas que nos implican daño. Hay cosas tóxicas. Estaba yo comentando con mi esposa y veíamos la palabra tóxica. ¿Quién puede definir la palabra tóxica? ¿Qué es la palabra tóxica? ¿Qué hace daño? ¿Qué hace daño? ¿Qué más? Algo que te envenena. ¿Quién dijo? Algo que te envenena. Algo que te envenena. ¿Mandé? Algo que tenemos que sacar. Ok. Fíjense, hermanos, qué palabra tan verdaderamente tan fuerte. Y esa vida tóxica es la del viejo hombre que no ha querido nacer de nuevo. El venir aquí y rendir la vida, aceptar a nuestro Señor Jesucristo cuando lo hicimos en alguna ocasión o cuando pensamos que ese era el acto que nos va a llevar a la vida eterna, y efectivamente es, pero debemos de nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, verdaderamente no podemos llevar una vida espiritual renovada. La palabra tóxica es una sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debido a su efecto químico. ¿Nos comparamos con esto? ¿Cuántas veces tenemos problemas en casa, con las amistades, en el trabajo? ¿Cuánta gente se queja del trabajo? Porque es una situación tóxica, es una situación venenosa. Y no nos damos cuenta que el cambio transformador no es aquel que queramos esforzarnos día a día para cambiar. Si nada más nos esforzamos para cambiar, nos vamos a esforzar inútilmente porque no lo vamos a hacer. Porque las fuerzas que nosotros tenemos en nuestra vida y todo lo que hemos logrado, ya ves, económicamente, financieramente, en nuestro hogar, en nuestras cosas, son como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Y entonces imaginemos una relación tóxica, que cuando alguien está en esa situación discutiendo, peleando, buscando otro trabajo, porque ya no me hallo en este trabajo, porque no se hacen las cosas, porque logramos, y empezamos a pedir. Y escuchaba hace rato, y con todo respeto, hermanos, de veras hemos nacido de nuevo. Venimos al Señor y nos sentimos merecedores de acercarnos a Él y decirle: Señor, te pedimos por esto y por esto. Cuando debemos decir: Señor, renuévame. Permíteme saber qué significa nacer de nuevo. Permíteme conocerte más a fondo a ti, para comprender que cuando tú moriste en la cruz del Calvario, moriste por cada uno de nosotros para poder alcanzar la vida eterna. Y entonces el nacimiento nuevo no es aquel, hermanos, que nosotros creemos que desechamos, y lo escuchamos en las predicaciones pasadas: desechamos al viejo hombre y el nuevo hombre debe de surgir. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la receta? ¿Dónde está la fórmula? ¿Dónde están las cosas secretas de Dios? Si no las escudriñamos. Esta palabra tóxica me sonó mucho, porque ¿cuántas veces nos aferramos a situaciones y no lo sacamos y no lo desechamos? El perdón, sobre todo, ¿cuánto cuesta perdonar? Y se oye mucho en cuestiones, y lo hemos hablado, y quizá yo lo he dicho repetidas veces, y el pastor y todos los predicadores a veces nos tomamos de este punto y de este versículo. ¿Se acuerdan cuando llevaron a la adúltera y se la presentaron a Jesús?
Y venían todos bien orgullosos y a ver, para ver cómo, y todos traían ya su piedrita, y otros seguramente traían la más grande, pero era lo que ellos reflejaban, cada uno de ellos. Cuando agarramos una piedrota, hermanos, es porque nos convertimos en jueces. Yo soy digno, y entonces traigo una piedrota para echársela a la adúltera, porque yo sí soy digno, porque yo soy hijo de Dios. Y todavía habrá en nuestra mente y en nuestros labios decir: cuidado que te metas con un hijo. Fíjense nomás, ¿quiénes somos nosotros para decir cuidado? Porque nos sentimos merecedores. Verdaderamente ha habido un cambio en nosotros y verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hemos dado cuenta qué significado tiene nacer de nuevo, hermanos. Nacer de nuevo nada más es porque ya aceptamos al Señor Jesucristo. Somos personas renovadas, pero ya podemos llevar la vida que queramos. Eso no es el verdadero nacimiento. Debemos de andar en el Espíritu. Y las cosas de la carne, carne son. Y las cosas del Espíritu, espirituales son. Entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, hay muchas opiniones. Y creemos que cuando nosotros nos conducimos correctamente, vamos a alcanzar la vida eterna. Pero si no hay un cambio espiritual real, hermanos, es inútil estar creyendo que por obras vamos a alcanzarla y vamos a ser salvos. Pero no hay otro camino y no hay otra posición ni otra manera de llegar al cielo si no es por quién. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Durante toda la vida de Nicodemo se le había enseñado que ser judío y hacer buenas obras era todo lo necesario para ganarse la entrada al cielo. Sin embargo, en ese momento su orgullo se había hecho pedazos. Me imagino como cuando nos desilusionamos con algo y nos dicen: no, es que esto se va a hacer, se va a lograr y todo, y nos dicen lo contrario y nos desilusionamos. Imaginemos, hermanos, que ahorita estuviera alguien que nos estuviera diciendo: pues tú con tu doctorado, con todo lo que tienes, eres un miserable. ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Saben cómo nos sentiríamos? Como Nicodemo, se le cayó el mundo. Doctorado, maestrías, ser un doctor en la palabra y atrás de él y ser bueno y decir, se le enseñó, como muchas doctrinas falsas, se les ha enseñado que por obras alcanzaremos la vida eterna. Sin embargo, en ese momento su orgullo se había hecho trizas, se fue hasta abajo. Se dio cuenta de que nada de lo que había hecho le daría la vida eterna. Se encontraba en una bancarrota espiritual, así como a veces nos sentimos nosotros. Espiritualmente nos sentimos mal, pero estamos confundidos, hermanos. No podemos sentirnos espiritualmente si no andamos en el espíritu. Más bien carnalmente nos sentimos mal, y es cuando decimos que Dios nos falla. No me contesta porque pedimos mal. Deberíamos de darnos cuenta cómo pedimos a Dios para que Él nos conteste las cosas. Primeramente tenemos que hacer un cambio radical. Tenemos que hacer un compromiso real y entender que el nuevo nacimiento es espiritual. Y las cosas espirituales las vamos a ver espiritualmente. Entonces, ya no vamos a ser como niños. Ya no vamos a necesitar esa leche espiritual. Porque si nos dan carne, nos podemos atragantar. Entonces, verdaderamente hemos nacido de nuevo. Verdaderamente ha habido un cambio en nuestra vida real y genuina, y entender que el verdadero nacimiento nuevo que nos da no es aquel
que tengamos que seguir con la carne. No es aquel que tengamos que seguir con las transgresiones, con el comentario, con el chisme. Nos sorprende mucho cuando vemos esta parte. A la adúltera la trajeron, todos se sorprendieron. Pero nos deberíamos de sorprender nosotros, hermanos, que el pecado no nada más es de adulterio. El pecado no es de un robo pequeñito o de un robo grandote. Está calificado por igual. Entonces no tenemos que sentirnos orgullosos como estos hombres que llegaron cuando ellos fueron partícipes quizás de haberse metido con esta adúltera, pero sin embargo traían su roca. Cuando Jesús dijo que la tirara el primero, fue el que traía más pecado y fue el primero que se dio cuenta. Y así nos sucede a nosotros. Nosotros nos convertimos en jueces, nosotros nos convertimos en la parte de juzgar a los demás. Debemos de empezar a juzgarnos a nosotros mismos, a reconocer que si no tenemos un nuevo nacimiento, no va a ser posible llegar a la parte que nos promete el Señor y de gozar de esa vida eterna que Él nos promete. Las personas hoy en día quieren diferenciarse cometiendo o criticando a los demás de que nosotros somos muy buenos. Pero cuando nosotros cometemos errores, nos justificamos fácilmente. Decimos, pues, fue sin querer, no lo quería hacer, me resbalé. No sé qué tantas cosas podríamos poner en esto. Pero verdaderamente debemos de venir a Dios, acercarnos a Él y nacer de nuevo. No esa parte de traer a los demás a los pies de Cristo y decirles que tienes que arrepentir por tus pecados cuando no sabemos el acto real, porque no vamos a entender la palabra. Como aquí una persona que era maestro en la palabra, Nicodemo, no entendía porque le preguntó, ¿y cómo se puede nacer de nuevo? ¿Y tú qué eres? ¿Qué le dijo Jesús? Tú que conoces la ley, ¿no sabes? Imagínense nosotros, hermanos, ahí tenemos una buena excusa como cristianos. Si el que conoce tanto no sabe, pues yo que apenas medio leo la Biblia, pues menos sé. Y entonces hay un justificante. Cuidado, hermanos, porque no nos podemos justificar. La palabra está al alcance de cada uno de nosotros, ahora con tantos medios. Ya no estemos viendo tantas redes sociales. Abran su Biblia, si quieren, en el teléfono. Hay tanta manera de comunicarse que Él los pone en los medios. Lecturas bíblicas, versículos diarios, todo. Pero no lo leemos. ¿Por qué? ¿Para qué? Si mi vida va bien, porque creemos que nuestra vida va bien. ¿Cómo? Y varias versiones, que tenemos que tener mucho cuidado también con ellas, pero que es bueno comparar, pero llegar siempre a un punto donde nos haga reflexionar. Yo hablaba con un hermano hace un momento en el desayuno y veíamos esa parte y dice, hermano, sí es cierto, ¿cómo vamos escudriñando y viendo? Y no es lo mismo leer que escudriñar, porque es cuando empezamos a entender el propósito real de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Debemos cuidarnos de no cometer el mismo error de los fariseos, y a pesar de ver los milagros de Jesús, viendo las circunstancias que hacía y que andaba con Él, no le creían. Y de escuchar sus enseñanzas, de ver las cosas reales y palpables y no creerle. Pero Nicodemo era diferente. Estuvo dispuesto a poner en riesgo su reputación como fariseo, con tal de hablar con el Señor, de escucharle, de hacerle preguntas y aprender la verdad. Se le vino una claridad.
Ahí es cuando nosotros decimos, o cuando la gente dice, está lleno del Espíritu Santo. No que venga el Espíritu Santo a nosotros, no que lo mandemos para allá como si fuera un objeto, no, está lleno espiritualmente. Hay un cambio real, se comporta diferente. El hablar, el decir, esta persona verdaderamente está naciendo de nuevo. Ahora ya no se comporta conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y las cosas de la carne se hacen de la carne. Y los conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los de la carne. No los conocemos. Envidia, fornicación, todo lo de la carne, carne es, y lo vamos a seguir realizando mientras no tengamos un verdadero nacimiento espiritual. ¿Y lo espiritual cuál es? ¿Quién nos enseña lo espiritual? Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuántos de estos hermanos que están numerados? Y si los ponemos en una balanza, los de la carne ganan, Vamos a anotarlos y ahí se los dejo de tarea, sí. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritanería, maledicencias y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias. Entonces aquí vemos una parte, hermanos, donde la carne habla de la carne, ¿verdad? O sea, hablamos de las cosas y hacemos lo que la carne nos lleva. ¿Qué es lo que la carne nos lleva? Precisamente esto: hacer cosas que la carne nos lleva, que el mundo y la corriente está llevando. Cuando las cosas espirituales las hacemos, nos damos cuenta que vamos aprendiendo y queremos alcanzar esa perfección. Cuando yo les he preguntado y les digo, ¿somos perfectos? Y la mayoría de nosotros como que dicen, no, es que nosotros nos debemos de dar cuenta que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero estamos en un proceso de alcanzar esa estatura del varón perfecto. Porque si no entendemos esta palabra y no queremos entender que tenemos que ir perfeccionando nuestra vida nueva, nuestro nacimiento nuevo, no vamos a poder comprender esta palabra. Cuando decimos perfecto, solo Dios es perfecto y nos justificamos, solo Dios es perfecto. Ok, entonces yo, como soy perfecto, puedo seguir en la carne, porque ¿para qué me esfuerzo si no voy a ser perfecto? Él dice que andemos en el Espíritu. Nacer de nuevo significa un cambio radical, un cambio de dejar todas las cosas, todo lo del viejo hombre, y tener un verdadero nacimiento. No es el venir nada más a rendir su vida a Cristo, aceptarlo y orar y que Dios te bendiga y ya, y que se olvide. No, tiene que haber una renovación completa. Si no hay ese cambio espiritual completo, no puede haber una acción real. Nosotros debemos reconocer que con todo y lo que somos, llámese preparación, trabajo, economía, títulos, todo lo que podamos creer que nos lo merecemos y que ha sido nuestro esfuerzo a través del conocimiento de que hemos tenido, todo es vano. Si reconocemos primero y dejamos las cosas a Dios, Él siempre va a darnos lo mejor y vamos a ser merecedores,
porque nos lo da, pero no por nuestros propios esfuerzos. ¿En qué consiste nacer de nuevo? Debe de ser una experiencia espiritual. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos convence del pecado y nos ayuda a comprender que nuestras buenas obras no nos dan la entrada al cielo, y además nos reafirma que Dios nos ama, nos ayuda a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y a reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Es una experiencia, hermanos, que si la vamos viviendo poco a poco, día a día, a través de su palabra, vamos en el conocimiento y en la dirección exacta. No nada más es el nuevo hombre, desechar el viejo hombre, sino todo lo que implica es llevar una vida de un cambio real. Y el cambio real es el nacimiento del nuevo hombre. Y no lo podemos lograr por nosotros mismos. Un momento específico en el que una persona nace de nuevo, comienza con la convicción de pecado y el reconocimiento de que Jesucristo murió en la cruz y que Él pagó por cada uno de nuestros pecados sin merecerlo. El pedir perdón nos alejamos de la vida pecaminosa que tenemos y entonces aceptamos a Jesucristo por medio de la fe como nuestro Señor y Salvador. No es un proceso lento, hermanos. No es ese proceso que creemos que es lento, es que estoy batallando, es que día a día el Señor conoce, el Señor sabe mi vida y yo soy, no he podido dejar el alcohol, no he podido dejar esto. No lo vamos a dejar. El pecado que tenemos no se va a poder dejarlo porque nosotros queremos. Si no nos acercamos a Él a través de su palabra, no podemos tener ni un genuino arrepentimiento. Entonces nuestras fuerzas, por más que las hagamos, no vamos a lograr nada. Pero estoy, de veras, hermano, pastor, estoy trabajando con Él día a día. Estoy haciendo lo posible. Créalo, todas las mañanas me paro y digo: Señor, ayúdame en este día a que pueda yo tener buenas finanzas. Todos los días me paro y digo: Señor, que yo tenga comida en mi mesa. Señor, que no me falte el trabajo. Fíjense todo lo que le estamos pidiendo cuando deberíamos de pararnos y reconocer y decirle: Señor, hazme una persona nueva hoy, y reconocer que el nacimiento nuevo está en tu palabra. ¿Cómo ejercitamos, hermanos? ¿O cómo hacemos? ¿Cómo la práctica? El doctorado se obtiene después de tener una licenciatura. Se obtiene nada más por pararse al frente, y aquí nuestro catedrático nos lo podrá decir. ¿Cómo se obtiene el doctorado? Nada más cuando llegan ahí se obtiene después de la licenciatura, después de que ya se recibieron, está el doctorado, la maestría y ya se los obtienen. En 2 minutos está listo, ¿no es cierto así, Jorge? ¿Qué se implica el doctorado? Que nos lo explique nuestro hermano, porque yo no sé. ¿Cuánto tiempo se lleva después real? No ahora que con las academias nuevas y que por línea y ya en 2-3 días ya soy ingeniero, arquitecto y hago una casa y se me cae el otro día. No. Un estudio real. ¿Cuántos años? No recuerdo cuánto tiempo llevé a mi hija a la universidad. No recuerdo. 5 años para tener su licenciatura. Después de un doctorado real, ¿cuánto se lleva, Jorge? Por lo menos 2 años. ¿Y luego la maestría? Primero la maestría son 2 años. Primero la maestría y luego el doctorado. Ok. 5 y 4, 9 años. Por lo menos. Y salen a veces con ciertas dudas, con ciertas cosas, porque la práctica del día a día viene trayendo otra conducta. Imaginemos, hermanos, que nosotros
A veces ni la palabra en toda la semana la leemos. ¿Cómo vamos a reconocer el nacimiento nuevo? ¿Cómo voy a poder hacer ese proceso? De veras, hermano, créalo, que día a día me paro. Estamos pidiendo mal, porque pedimos para nuestras necesidades, para nuestros deleites, cuando debemos de reconocer y darle el honor, la honra a Él día a día. Y tú sabes lo que yo necesito. No tenemos ni siquiera que pedirle, perdón, un carro nuevo, una camioneta, la necesidad. Él sabe, antes de que salga de nuestros labios, Él conoce nuestras necesidades. Entonces, el nacer de nuevo, hermanos, no es el hecho de sentir que somos los privilegiados y descuidar mi vida espiritual. El nacer de nuevo no es venir a los pies de Cristo y acercarnos y darnos vuelta y gracias, Señor, y me voy y sigo el mismo camino día a día. El nacimiento nuevo debe ser genuino, real y con reconocimiento, que no está en nuestras fuerzas, sino en Él, en las de Él. No es un proceso lento, por eso decía hace rato, no es un proceso lento, pero tiene que haber un cambio radical, porque si nosotros nos escudamos con esta parte, bueno, hermano, imagínense, si yo quiero llegar a la maestría y al doctorado, pues me está diciendo 9 años, tengo 40 años en el Evangelio y todavía no conozco qué significa el nacer de nuevo. Pues podremos seguir 80 años y vamos a pensar que no sabemos qué significa. El significado es verdaderamente haber un cambio en nuestra vida. El nacer de nuevo verdaderamente en Jesucristo. El nacer de nuevo espiritualmente y conducirnos como un verdadero hijo de un gran rey, de un gran Señor y de un gran Dios. No somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, por la regeneración del Espíritu Santo. Tito 3:5. Si en verdad fuéramos buenos, entonces el sacrificio de la cruz no tendría ningún valor. El derramamiento de sangre tampoco sería significativo. Sin embargo, solamente es la única manera de alcanzar el camino, la verdad y la vida, por aquel que murió en la cruz y que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros conocemos este motivo, es maravilloso saber que el amor y el poder del Señor, que vino a cada uno de nosotros para salvar a los pecadores, es una experiencia eterna. Nacer de nuevo nos cambia para siempre, pero eso no significa que llegaremos a ser perfectos. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, esta parte debemos de tenerla muy clara, hermanos, y se las voy a decir por qué muy clara. Cometemos el error, algunos pastores, algunos que predicamos la palabra, algunos hermanos inclusive que tienen tanto conocimiento en la palabra, y cometemos este error tan grande: confesar nuestros pecados, y debemos de confesar nuestros pecados al prójimo, ¿verdad? Esa es la parte donde tenemos que tener muy claro, hermanos, que no tenemos que confesar nuestros pecados. Él ya sabe lo que hicimos y no nos podemos esconder. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados con nuestro prójimo, no tiene ninguna validez. Lo único que va a pasar es que vamos a echar a perder nuestra vida, porque no estamos reconociendo que el único confesor que tenemos es a Cristo nuestro Señor. Es al único. Y cuidado de cometer estos errores, hermanos, porque cuántas veces nos sentimos como juez. Llegamos a algún lugar, a algún trabajo,
y se robaron algo en nuestro negocio y confiesas que tú fuiste, porque si no, espérame, ¿cuál es el cambio de nosotros que debemos de hacer? Hagan las cosas correctas. Si alguien en mi negocio me roba, yo lo denuncio y tengo que hacer las cosas como son. Y entonces el juez, las autoridades, tienen que tomar cartas en el asunto. Cuando nosotros cometemos errores, el único que debe de saber es Dios. Y venir con un arrepentimiento genuino. Porque si no venimos con un arrepentimiento genuino, hermanos, Él sabe. Nosotros podemos venir, y perdón por lo que voy a decir, pero podemos venir hipócritamente a pedirle perdón de dientes para afuera, y el Señor lo sabe, y las consecuencias las vamos a ver. Tenemos que venir con un arrepentimiento genuino, y el único confesor es nuestro Señor Jesucristo. Imaginemos, hermanos, nosotros como cristianos, que nos constituyéramos y dijéramos a una persona: confiesa el pecado, y escuchaba yo: no, cuidado, porque entonces estamos equivocados. Aquí a la vuelta hay una iglesia donde podemos ir a confesar nuestros pecados con el Padre, o con el sacerdote, o como es lo que se diga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? El único que debe de escuchar y el arrepentimiento genuino es de rodillas ante Dios. Y si alguien está libre de pecado, salga con la vista en alto. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente. Y ahora estamos llamados a vivir en santidad, en obediencia, en sumisión, sumisos, y amor a Dios. Debe de existir evidencias externas que demostremos el cambio que ocurrió en nuestro interior. Y eso solamente Dios lo puede ver. Un cambio genuino se va a reflejar en mi actitud día a día. Y en eso me voy a dar cuenta que la persona está haciendo un cambio porque me está contagiando de su amor a Dios. Por eso yo he dicho que a veces las campañas de evangelismo es lo único que pasa. ¿Quién quiere rendir su vida a Cristo en este momento? Venga, porque si no, y venga, y lo hacemos forzar. Y lo hacemos confesar con sus labios, y no tiene un nacimiento real, porque no está comprendiendo el propósito del venir a aceptar y reconocer que tenemos un solo Dios, y que a través del Señor Jesucristo alcanzamos la perfección. Un cambio en nuestra posición, la separación y la enemistad que existe entre Dios y nosotros ha sido removida. Hemos venido a ser ciudadanos de su reino e hijos suyos. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Y nunca perderemos la salvación. Entonces, el cambio en nuestra actitud, el Espíritu Santo debe obrar en nosotros, y al sellarnos como hijos de Dios, Él va a transformar nuestro corazón día a día. Y entonces encontraremos su sabiduría y nos revelará la verdad. Él nos guiará paso a paso. ¿Cómo puede guiarnos paso a paso si no hay un acercamiento a Dios a través de la palabra? Por muy arrepentidos que estemos de nuestros actos, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, va a ser vano arrepentirnos, porque mañana voy a seguir con la conducta de la carne. Venimos a arrepentirnos, pero de corazón y de convicción.
No podemos arrepentirnos de labios para afuera. Un cambio en nuestro destino. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, ¿a qué? A vida. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía de que siempre seremos hijos de Dios y de que nuestro destino eterno en el cielo está asegurado, pero no por nuestras obras, sino por su misericordia. Pero debemos de ser y de haber un cambio genuino, y ese es el nuevo nacer, y ese es el nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron y somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Ahora sí me traje mucho papel. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, hay unas citas que quiero que las anoten y las pueden ir leyendo en su hogar o vamos a verlas aquí. Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? A ver, ¿quiénes son rápidos en el esgrima, hermanos? A ver, vamos a darnos cuenta quién es rápido. Porque yo siempre confundo, no sé dónde está Apocalipsis, le digo al pastor que creo que mi Biblia no lo trae. Nunca me encuentro los pasajes. Romanos 8:1, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Así pues, no hay condenación para los que, estando en Jesucristo, no andan conforme a la carne. Sino conforme A la carne. sino conforme a la Espíritu. Se lo comió. Está como yo mi Biblia. ¿Traes otra versión también? Traes otra versión por eso. Sí, la pechita, pero esa viene más entendible, ¿verdad? Más que nada es El contraste, el sí, compactada, sí. A ver otra versión, hermanos. muchos de los versos que nosotros Sí. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, Sino conforme al Espíritu. Entonces, ninguna condenación hay para aquellos que andamos o que debemos de andar en qué? Conforme al Espíritu. Romanos 10:9, hermanos. Y es la parte donde decimos que tenemos que tener cuidado cuando jalamos o venimos o traemos a alguien forzado porque no ha comprendido las cosas reales. ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, todas estas citas, hermanos, nos damos cuenta cómo vamos teniendo el conocimiento de Dios. Y Él nos va diciendo por dónde y qué rumbo debemos de tomar. Para tener un nacimiento, este nacimiento, y reconocer cuál es el verdadero nacimiento, conforme al Espíritu, debemos de comprender la Escritura que está para nosotros. Tito 3:5, ¿qué nos dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos. ¿Quién lo encontró? ¿Nadie? Nos salvó Sí, no por 3:5. obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración. ¿El lavamiento? ¿Por el lavamiento? Es otra versión, a ver si dice, ¿verdad? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. La renovación, gracias hermano, del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos renueva? ¿Quién es el que nos hace verdaderamente este cambio? El Espíritu Santo, pero tenemos que comprender primeramente que el nacimiento nuevo, que el nacer de nuevo implica responsabilidad, pero entender que el que nos está dirigiendo es el Espíritu Santo, porque vamos a andar conforme a las obras del Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Entonces, reconocemos que las cosas son nuevas cada mañana. Entonces ahora, día a día, deberíamos de cambiar nuestra gratitud. Señor, gracias porque tú sabes lo que necesito. Y la podríamos cambiar por: Señor, gracias porque he comprendido
que hoy tengo que cambiar mi vida por una vida espiritual. Hazme entender, Señor, a través de tu palabra, que lo que debe de haber un cambio genuino en mi vida, solamente tú puedes transformarme. No por mis fuerzas, ni porque yo quiera, ni por todo lo que yo me pueda seguir esforzando día a día, sino porque tú tienes y tú haces un cambio en mi vida. Y hoy sí entendí y comprendí que si he sido nacido de nuevo, he sido nacido del Espíritu Santo. Les voy a dejar una tarea en sus casas, amigos. Efesios 2:24, para que podamos ser, este pasaje de qué nos habla antes de decir. A ver, pastor, ¿de qué nos habla el 4:24? 2:24. ¿Mandé? No, 4:24, perdón. No sé dónde vi 2, ni lo tengo. Perdón. 4:24. ¿Sí? ¿Nadie lo encontró? Hijo, estamos bien mal en el escrima. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fuerte, hermano. ¿Vestidos de quién? Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿de qué nos tenemos que revestir, hermanos? ¿De quién? Justicia, santidad y verdad. Del nuevo hombre. Y del nuevo hombre es aquel que reconoce que solamente del Espíritu y conducirnos con el Espíritu. Y entonces Romanos 12:1 nos dice que debemos de presentarnos como, hermanos, ¿en qué? En sacrificio vivo. Presentarnos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y entonces ahí implica que el santo, a ver, léalo, hermano, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Las obras de la carne, nuestro cuerpo en la carne, o nuestro cuerpo en el Espíritu Santo? Verdaderamente debe de haber un cambio genuino, el cambio que debe de generar en nuestras vidas, renovados y aceptados por nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, reconocerte primeramente a ti. Saber, Señor, que las obras de la carne, que el andar en la carne no nos va a llevar nada más que condenación. Sin embargo, nos enseñas a nacer de nuevo en tu nombre y renovar, Señor, cada una de nuestras mentes, de nuestro corazón, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque tú nos hagas un cambio que en nuestra vida y poder revestirnos, Señor, y poder ser dignos de llamarnos hijos tuyos. Y que hoy permítenos entender que día a día tenemos que esforzarnos para seguir el camino, Señor, pero que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y que nos revistamos, Señor, y que andemos conforme al Espíritu y hacer obras, Señor, conforme al Espíritu. Que nuestra vida, Señor, cambie totalmente y que estas predicaciones que se han ido dando día a día atrás durante este mes pasado y las escuchemos, Señor, sea palabra tuya fiel y verdadera, pero que nos entre, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos encontrar un cambio verdadero en nuestra vida. Saber que nacer de nuevo implica mucha responsabilidad, pero sobre todo entender el propósito tuyo para que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y poder ser día a día, andar en tu Espíritu, andar en el Espíritu y escuchar, Señor, que cuando andamos mal, que cuando queremos pecar, tú estés ahí para redarguirnos y no permitirlo. Gracias, Señor, en esta hora te doy, porque has permitido que podamos escudriñar tu palabra, pero entender sobre todo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros
En nombre de Cristo Jesús te lo suplico, te lo agradezco